Dice así: hermanos míos, no pretendáis mucho de vosotros ser maestros, pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fijaos también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuerte viento, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeñas chispas. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Este pasaje apunta muy bien, muy directo, a una parte de nuestro seguimiento a Cristo, lo que tiene que ver con el discipulado que vamos haciendo. Y ya veréis que hoy me tengo que hablar mucho a mí mismo, en tanto que me dedico, entre otras funciones, a ser maestro de la palabra. ¿Recordáis que hace ya, me parece que son 2 o 3 domingos, hablábamos de que lo que contamina al ser humano, ¿verdad? ¿Qué era? Lo que sale de la boca, en realidad es como una referencia al interior de uno, ¿no? Al corazón, a su ser, ¿no? Concretamente está en Marcos 7:15 y el paralelo de Mateo 15:11. Y en aquel sermón también hice un eco a otros textos, hice un poquito por ejemplo, a Lucas 6:45, que decía: de la abundancia del corazón habla la boca, y no solamente la boca, ¿verdad?, sino tus actitudes, tus gestos, tu comportamiento, tu talante, cómo te desenvuelves. Y terminé aquel sermón con Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Cuídate de lo que dices, cuídate de qué es lo que haces, porque lo que nos corrompe es lo malo, ¿no?, que hacemos y que decimos, ¿no?, lo que sale del corazón, lo que nos sale de dentro, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no?, continuamente, es ¿qué es lo que de nosotros aflora que es malo, ¿no? Y ese proverbio que decía antes, Proverbio 4, continúa diciendo después: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los falsos labios. No solamente es que tú te tengas que apartar de las bocas, ¿no?, de otras personas que dicen falsedades o cosas perversas, ¿no?, sino que básicamente, mírate a ti, ¿no?, y ten cuidado con lo que dices, con lo que haces y tal, ¿no? El corazón, que por otro lado sabemos que es engañoso, como se dice en Jeremías 17:9, necesita de buenos nutrientes. Tu corazón necesita cultivar una buena relación con Dios, viva, auténtica en la originalidad de quién eres tú. Ahí no hace falta fingir nada. Eres tú delante
del Señor como persona, como ser humano, para que luego de tu corazón broten, pues, actitudes buenas, palabras buenas, ¿no? Y que nuestro hablar sea, pues, para bendecir, para edificar, para ayudar, para guiar, para mostrar amor, para amar. En Efesios 4:29 se aconseja fuertemente que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, que no son solamente las palabrotas, como muchas veces parece que nos enseñan, son las palabras que destruyen, las que son hirientes, las que hacen daño, las que no ayudan. Aunque esas palabras se disfracen, y ya te digo yo que se pueden disfrazar, y bien disfrazadas, de lenguaje piadoso, de lenguaje cristiano, porque hay inquisidores modernos que algunos conocemos que hablan muy cristianamente, pero dentro de lo que están diciendo hay puro odio. Sino que las palabras que salen de nuestra boca, sigo con esto de Efesios 4, sea la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, aportar, ofrecer lo que bendice, lo que construye, lo que ayuda. Hoy vamos en esa línea, con el texto que acabamos de leer de Santiago. El pasaje empieza fuerte. El pasaje empieza fuerte, porque hace una advertencia. En el versículo 1 dice, en otras palabras, cuidado con hacerse maestro. Es decir, cuidado con tomar una posición de catequesis, de instrucción en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Porque te la estás jugando en cierta forma. Porque puedes enseñar mal. Porque puedes decir cosas que hacen daño. Puedes enseñar como evangelio algo que no lo es. Y ya te digo yo que yo he recibido también de eso. A veces heredamos cosas de la misma Iglesia, como por tradición, por legado, porque se ha dicho muchas veces y las vamos tomando como si fuera verdad, que no son verdad. Y vamos añadiendo, y le vamos añadiendo más. Ahora, por ejemplo, en muchas iglesias se toman ya como si fuera una verdad lapidaria y se asume como si eso fuera palabra de Dios, ciertas actitudes o comportamientos o el rol que tiene que tener, por ejemplo, un grupo de adoradores en la iglesia, ¿no? Y yo me imagino, digo, sí, la alabanza es súper importante en la iglesia y nos damos gracias a Dios y cuantas más personas se puedan asumir y aportar, mejor. Pero, por ejemplo, hay ideas que poco tiene que ver, por ejemplo, con aquellos cristianos que estaban en las catacumbas. ¿Acaso necesitaban de un teclado y de guitarra para adorar al Señor? No. Entonces, o sea, se le dan lugar algunas veces de, yo qué sé, pero bueno, en fin, vamos sumando tradiciones y cosas que no tienen que ver, ¿no? Pero bueno, voy a leer el texto de la BTI, que por cierto es la misma que tú tienes, la versión de la palabra. BTI, la palabra es la misma en realidad. Dice, hermanos míos, no ambicionéis todos llegar a ser maestros. Debéis saber que nosotros, los maestros, seremos juzgados con mayor severidad. Y ahora lo va a desarrollar, explicando algo que nos pasa a todos y que a los maestros también. Porque, o con más importancia, porque es una posición en la que tienes que tener cuidadito. ¿Por qué? Porque todos la liamos. Todos la liamos. Todos fallamos, todos pecamos, todos ofendemos, caemos 1000 veces, ¿no? Y no es solamente una cuestión, cuando me refiero a los maestros, no es solo una cuestión de más acento por la cuestión moral, de que todos somos pecadores, y como dice Primera de Timoteo 3:2, que el obispo, ¿no?, que el pastor, y le comentaba a Manuel hace unos días, Spurgeon, el predicador, traducía obispo a su manera un poco, lo traducía como dispensador de Dios. No es la verdadera traducción, es un poco más poética, se toma esa licencia poética, pero es bonita, ¿no? Pues no es solo como dice Primera de Timoteo, que tiene que ser un
un obispo, un pastor, ¿no? Que tenga que ser irreprensible. No va tanto por ahí. Es que, como vamos a ver ahora, se puede hacer daño diciendo cosas que no son, diciendo cosas que no edifican, diciendo cosas que no ayudan, cosas que no sanan, cosas que en tu fe te suman angustia. Se puede ser un maestro horrible, y los hay. Y se puede ser, espero que yo no lo sea, por favor, Señor, ayúdame, se puede ser un pastor o una pastora horrible, terrible, terrorífico, más bien. Hay una nota en la Biblia de nuestro pueblo, otra versión de la Biblia, que esta también es igual que otra, es igual que la Biblia del peregrino, pero con nota, que apunta que en la época en la que se escribe esta epístola, igual que hoy en día, porque no ha cambiado mucho la cosa, ser maestro se convirtió en una tentación de prestigio y de discriminación en la comunidad cristiana. La tentación de hacer favoritismo de la que estuvimos hablando la semana pasada. Ser maestro, pues tú que estás en un puesto superior. Cuidado que no es eso. No es eso. O no tiene que ser eso. Y además, para los maestros, la lengua, la enseñanza, lo que tú vas a decir, va a ser su tentación. Porque ellos están para guiar, están para enseñar, pero son muchos los maestros que manipulan la palabra de Dios al servicio de intereses mezquinos, o sus propios intereses. Una lengua, imagínate, egoísta o codiciosa, eso puede poner en crisis a una comunidad, O la lengua de un maestro que te presenta a Dios como una especie de ogro cósmico, también lo hablaba contigo antes de empezar el culto, ahí en tu lengua, en lo que tú estás enseñando, lo que tú estás diciendo, eso tiene consecuencias. Uno de nuestra iglesia, que es Juan Sánchez, de nuestra iglesia en Madrid, que es profesor del seminario también, tiene una frase que yo muchas veces me la apropio, y dice que una mala teología tiene como resultado malos creyentes, no porque esos creyentes no sean auténticos en su fe, pero en la práctica que van a desarrollar, lo que tienen muchas veces metido en la cabeza, la forma de vida cristiana que van a desarrollar, una mala teología va a despertar o va a hacer que produzca malos creyentes. O que la vida comunitaria y todo esto se desarrolle de una manera toxiquilla como mínimo. Y ahora, por ejemplo, hay muchos maestros de la palabra en Internet, y damos gracias a Dios por ello, pero nos toca ser críticos, nos toca discernir si no están manipulando a la gente por una cosa muy sencilla, para obtener visitas que se traducen en dinero, intereses personales. Por ejemplo, hay canales de pastores en YouTube que son aconsejables, ya ves, y hay estudios bíblicos, hay devocionales, hay temas doctrinales, que todos estos son maravillosos. Pero luego también están los que se mueven por el interés económico, buscando el salseo, una forma de prensa rosa pseudocristiana, usar el canal para tirarle basura en nombre de Dios a otras personas, a otro pastor de otra iglesia, para generar visitas y más visitas, que más gente venga a tu canal, a costa de ese morbo de meterse con unos y con otros. ¿Qué estás haciendo? La pregunta aquí. ¿Qué estás haciendo con tu lengua, amigo o amiga? Esa es la cuestión. ¿Has dejado la lengua suelta para generar expectación, el aplauso fácil, el conseguir muchos seguidores? Porque el morbo funciona. Funciona. Todo bajo la excusa de la palabra de Dios, bajo la excusa de la sana doctrina y de la defensa de la fe. Y con ellos se engrosan los intereses económicos y la idolatría de hacerte hacerte un nombre en el mundillo de los que le van ese morbillo, ¿no? A costa de las personas que difaman. El texto de Santiago es muy actual. Muy actual. Y hoy seguramente diría así: hermanos míos, no ambicionéis
todos llegar a ser apologistas youtubers, debéis saber que nosotros, los maestros youtubers, seremos juzgados con mayor severidad. Debido a lo que enseñamos, debido a lo que decimos y cuáles son nuestras intenciones en las redes, y qué cosas decimos contra unos y contra otros. Paro un poquito aquí. No estoy en contra de que os hagáis canales de YouTube, Hacéroslo porque creo que tenéis mucho que aportar, ¿no? Lo que tenemos que autoexaminarnos y ver qué forma, qué es lo que vamos a decir. Pero los maestros serán juzgados con mayor severidad. La lengua, que como digo, no es solamente la lengua, sino la intención que la mueve, porque ahí también, por ejemplo, el lenguaje escrito también entra, ¿no? Dice el texto, versículo 5, que es un miembro pequeño que llega a alardear de acciones grandes. Te la puedes dar, te puedes marcar el pegote, como se dice, ¿no? De que tú eres el no va más de la doctrina o de lo que sea. Todos fallamos muchas veces. Pecamos muchas veces, caemos muchas veces, ofendemos muchas veces. Es lo que se dice al comienzo del versículo 2. Por eso, en los versículos 5 al 6, dice que la lengua es fuego, fíjate cómo lo dice, fuego, fuego que causa incendio, que la liamos, hermanas y hermanos, la liamos, herimos, incendiamos, la liamos bien. Podemos provocar desastre en la familia, en la iglesia, en la comunidad de vecinos, en tu trabajo, en tus estudios, donde tú estés. Dice que la lengua es como un mundo, fíjate cómo lo describe, para que cause impacto. Dice que la lengua es como un mundo de injusticia. O en otras versiones dice como un mundo de maldad instalado ahí en tu boca, ¿no? Dice que contamina el cuerpo. Y fíjate que las expresiones son muy bruscas para que tú te lleves el impacto, dice. Y al ser encendida por el mismo infierno, es capaz de destruir nuestra existencia y la de los demás. Fíjate qué forma tan tajante de hablar. ¿Te estás llevando esa brusquedad, el impacto de estas palabras? Para que tú te des cuenta de que esto es un tema serio. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué además dice que es nuestra lengua? Y no la de los blasfemos, no dice ni la de los falsos maestros, no, dice la nuestra. ¿Por qué? Porque Santiago primeramente no quiere que tú te pongas a acusar a otro, a mirar a otro, No quiere que miremos a fulanito, o a menganito, o a zutanita, o a mengana. No quiere que te fijes en nadie. Solo, primero, en ti misma o en ti mismo, para que en honestidad digas, pues sí, la puedo liar por lo que yo digo. La he liado muchas veces, ¿no? Yo, con cómo digo las cosas, o decir lo que no debo, o lo que no edifica, puedo ser, y a veces he sido, un incendiario, en el peor de los sentidos, porque creo que hay un libro por ahí que se llama Incendiario, que me parece que lo dice en otro sentido. Puedo ser un incendiario en el peor de los sentidos. Y a veces hay personas que tienen por costumbre ir echando fuego, ¿no? Imagina el peligro de ser pastor, pastora o maestro, maestra de la palabra y liarla bien, que estás ahí para acompañar, para enseñar y terminas provocando incendios, ¿no? Y luego el texto también dice unas descripciones muy bonitas. El ser humano puede hacerse domador de aves, ¿no? Como los maestros de cetrería, ¿no? Se llama así, ¿no? La cetrería, o domador de reptiles, domador de cobras, por ejemplo, ¿no? De fieras, hasta de animales acuáticos, que ahí en el Selvo Marina podemos ver algunos espectáculos. Pero de su propia lengua, ¡ay! No todos pueden ser domadores de la propia lengua. El versículo 8 dice que nadie la logra domar.
y que es venenosa. Es que hace unas descripciones aquí que el que no quiere enterarse, ¿por qué es tan tajante y tan radical? Para que tomes conciencia y tú seas de esas personas, hijas de Dios, que le van a poner empeño a usar la lengua con prudencia, como decía el versículo este de Efesios 4:29, a fin de dar gracias a los oyentes. Por lo menos que no digas que no lo has intentado. Y el día que veamos a Santiago, en la presencia de Dios, le digamos, mira, Santiago, era difícil, pero tomé conciencia de tus palabras y sí, le puse empeño. La fui medio domando. Vamos, que no llegué al punto de ser un lenguarón, me lo tomé en serio. ¿Qué puedo hacer para domar mi lengua? ¿Me tengo que comprar una pulserita de esta que dice qué es lo que haría Jesús? Pues cómpratela. No sé. Pero usa tu lengua para bendecir. Tu lengua, tus palabras escritas, lo que sea. Para bendecir. Para edificar. Para que tus oyentes reciban gracia. Esto no significa que tú no le puedas llevar la contra a nadie. Al revés. Precisamente hay situaciones, circunstancias que son injustas, que no están bien, y tú tienes tu lengua para decir eso no. Pero en decir eso no también estás bendiciendo. Porque estás plantando cara a lo que está mal. Del final del versículo 2. Quien no se desliza hablando es una persona capaz de mantener a raya todo su ser. Y todos sabemos lo que es deslizarse con palabras inoportunas. Vamos a ponerle filtro, ¿no? Las personas creyentes somos conscientes de nuestras propias contradicciones. Y precisamente, y en esa conciencia de reconocer que tenemos contradicciones, al menos debemos sentirnos desafiadas a no ser, como dice aquí, una fuente que por un lado da agua buena, ¿no? Dulce, y por otro lado está dando agua salada. ¿Esto qué es lo que es? ¿No? Y aquí precisamente, aquí hay algo importante. Precisamente para nosotros, ahora mismo, que nos hace pensar ya de inmediato. Si tenemos una boca con la que estamos adorando a Dios en esta mañana, no la usemos luego para hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Básicamente porque nuestro vivir, cuando nuestro vivir es conforme a Dios, a su voluntad, eso también es adoración. Tu vida, tu forma de vida, es una forma de adoración, según la conducta, claro, ¿no? Entonces, vamos a darle una vueltita ahora a nuestra reflexión personal, en silencio, por si Dios quiere señalarnos algo concreto de cada uno. Porque yo soy el primero que me doy cuenta, mientras digo estas palabras, de que hay cositas en mí que a veces digo que no están bien, que son inoportunas, que no corresponden o que, en fin, inoportunas como mínimo. Sol y Deo Gloria.